Soy Sandra Ariza, coach y líder humanista. Durante varios años he tenido la oportunidad de vivir en varios países, aprender de su gente y de su cultura. Descubrí que compartimos más cosas que aquellas que nos separan. Y es ahí donde está mi misión. Es recordarte que tu verdadero poder está en tu humanidad. Bienvenido y bienvenida a este Tu Podcast, una dosis de humanidad. Hola, ¿qué tal? Soy tu anfitriona, Sandra Ariza. Hoy hablaremos acerca de las creencias y cómo nos limitan en nuestro desarrollo personal y también profesional en algunos casos. En este aspecto, en este capítulo, he traído un ejemplo un poco extremo, pero quiero que por favor se entienda que he traído este ejemplo para que entiendan cómo funciona una creencia. Para nada lo estoy trayendo para promover ningún tipo de discriminación o diferenciación entre culturas, razas. Mi intención no es esa. Mi intención es la de educar en la multiculturalidad y en la inclusión. Te dejo con el primer capítulo y espero lo disfrutes. Esta es la historia de Mohamed, un chico que conocí en Australia, nada más llegar a este país. Lo conocí en un programa de integración de residentes en Australia. Los primeros meses, cuando llegué, el gobierno me propuso este programa para integrarme, para un poco conocer cuáles eran la cultura, por así decirlo, ¿no? Cómo poder integrarme mejor a su cultura, cómo poder entender mejor el estilo de vida australiano, cómo poder integrarme mejor como profesional, como persona, para vivir mejor en este país. Y recuerdo que en ese programa, cuando lo empecé, fue un programa de 3 meses, lo empecé y había en el salón de clase, porque era como un salón de clase, encontré 20 personas de todas partes del mundo. Tenía gente proveniente de China, gente proveniente de Malasia, de Francia, de Irán también. Y entre todos ellos estaba Mohamed. Mohamed era un chico inteligente, supremamente inteligente, muy audaz. Hablaba perfectamente inglés, lo cual me causaba un poco como de curiosidad, porque por lo general en ese programa estábamos pues las personas que no hablábamos, digamos que un inglés nativo. Y él venía de Estados Unidos, él venía ya de vivir de Estados Unidos. Y me causaba muchísima curiosidad porque el chico era contable, súper inteligente, muy, muy asertivo con sus aportaciones, siempre en el salón de clase, en nuestros ejercicios de entrenamiento. Y siempre, pues, a los primeros días yo no lograba entender por qué Mohamed estaba allí. No se había podido integrar. ¿Por qué no se había podido integrar si hablaba perfectamente inglés, no? Si venía de un país de habla inglesa, ¿qué le estaba faltando a Mohamed? Entonces, pasaron los meses y poco a poco fui viendo cómo en el programa, en aquel que nos habían metido, cómo nos enseñaban acerca de lo que teníamos que hacer y no hacer estando en Australia. Y a mí me empezó a chocar bastante porque se suponía, o digamos que la imagen que tenía yo de Australia era de un país libre, un país que aceptaba la diversidad, que aceptaba el multiculturalismo, que aceptaba la diferencia de religiones, diferencias de creencias, pero me encontré con otra realidad. Me encontré con un país que sí que lo tenía reglamentado, que sí que lo tiene muy bien regulado, pero que no lo tiene interiorizado. Por eso lo tienen tan regulado. Bueno, eso sería caso de otro podcast. Acá nos está centrando el caso de Mohamed. Y bueno, mientras íbamos avanzando en nuestras clases, el día a día, pues obviamente íbamos entrenando cómo hacer entrevistas, empezar a hacer networking, cómo empezar a introducirnos un poco también en la cultura australiana, qué les gusta a los australianos, digamos lo que hacen en sus días, ¿no? de fiesta, cuáles son sus celebraciones nacionales, celebraciones también locales,
qué es lo que normalmente en Australia se hace, ¿no? Porque el estilo de vida es bastante diferente al resto de, pues en cada país tiene su cultura y sus propias costumbres. Pero me llamaba mucho la atención el caso de este chico porque yo todavía no encontraba cuál era el problema, ¿no? Hablaba perfectamente inglés, tenía su título homologado en Australia, supremamente ágil mentalmente y muy respetuoso, supremamente respetuoso, amigable, agradable, abierto, gracioso. Yo no encontraba el por qué no lo lograba entender qué pasaba con Mohamed, porque no podía encontrar, digamos, como trabajo, porque él ya llevaba años viviendo en Australia. Yo acababa de llegar, yo había llegado hacía 2 meses y él ya llevaba un año y medio largo y no había podido integrarse laboralmente en Australia. Había otros casos que evidentemente pues no hablaban bien inglés y pues normal porque cuando vas a hacer una entrevista tienes que hacerte entender, es completamente normal, pero su caso para mí era inconcebible porque todo parecía estar en regla, todo parecía estar perfecto. Pasaron los días y llegó el día del entrenamiento de la entrevista y recuerdo que para ese día nos recalcaron mucho cómo tendríamos que ir vestidos, cómo tendríamos que presentarnos, cómo tendríamos que hacernos sentir en la entrevista, pero de una manera agradable, de una manera abierta, de una manera como que fuéramos bienvenidos, ¿no? Y que también el entrevistador fuese bienvenido, sin miedo, estar seguros. Bueno, para mí era algo que no se me tenía que enseñar porque, bueno, yo ya tengo bastante experiencia, pero sí que había gente que lo necesitaba allí porque venían de culturas diferentes y sobre todo eran sus primeros trabajos, venían inmigrando desde su país por dificultades en su país, no, básicamente por dificultades en el gobierno, dificultades en la situación de seguridad y en la situación actual de su país. Entonces eran muy jóvenes. Yo era básicamente una de las más veteranas allí. Y recuerdo que nos dividieron en grupos de 5 personas para hacer la entrevista y nos invitaron a una headhunter, una especialista en recursos humanos, para que la entrevista fuese aún más real y lo pudiéramos sentir, ¿no? Cómo se hace en Australia una entrevista, ¿no? Recuerdo que en mi grupo estaba Mohamed y ese día dije, voy a ver qué sucede con Mohamed, porque ¿será que le pasa algo en las entrevistas? ¿Será que se bloquea en la entrevista? ¿Será que hay algo que hace que le impide poder encontrar o poder integrarse laboralmente en Australia? Y efectivamente me di cuenta, o nos dimos cuenta, que era lo que pasaba con Mohamed. Cuando le tocó el turno a Mohamed, estábamos los otros 4 compañeros sentados con la especialista de recursos humanos para ver cómo cada uno de nosotros hacía la entrevista, para poder obtener feedback, para poder aprender un poco más y poder entrenarnos un poco más. Cuando le tocó el turno a este chico, la especialista en recursos humanos le dio su mano, estiró su mano para saludarle. Lo que no he mencionado hasta ahora es que Mohamed es musulmán. Y bueno, cada país musulmán pues tiene sus creencias en general. La creencia religiosa es súper fundamentada, pero digamos que cada país también tiene sus propias costumbres en cuanto a lo que se puede o no se puede hacer. Entre las cosas que Mohamed no podía hacer según su religión y según su cultura, era darle la mano a una mujer. Ahí entendí por qué Mohamed no había podido integrarse al mercado laboral. Para mí fue un choque porque ver a esta mujer con la mano extendida y ver a Mohamed que no podía extender su mano porque esa creencia tan fuerte que tenía se lo impedía. Obviamente, empezar una entrevista
con esta tesitura, pues ya empiezas con el pie izquierdo. Y digo que empiezas con el pie izquierdo, pues en un país que no entiende este tipo de cosas, ¿no? Que no va más allá. La entrevistadora no podía saber cómo era Mohamed. Yo sabía cómo era Mohamed porque tuve 3 meses de estar viéndolo, de estar comiendo con él, de estar interactuando con él. Lo que pasa es que nunca le di la mano porque siempre nos saludábamos, hola, ¿qué tal? Pero de eso nunca me di cuenta. Yo siempre vi a una persona súper respetuosa, siempre vi a una persona súper integradora, que le gustaba trabajar en equipo, muy inteligente, muy audaz, muy preparada. Pero ese pequeño detalle le estaba cerrando puertas en un país que no entendía que su cultura le impedía darle la mano a una mujer. Ahora vienen las otras connotaciones. ¿Qué es esto? ¿Que es machista? ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres no merecemos que los hombres nos den la mano en su cultura? Tiene todas estas connotaciones, pero aseguro que Mohamed nunca tenía eso en la cabeza cuando iba a dar la mano a una mujer. Simplemente su creencia era tan fuerte que no estaba pensando, no estaba interiorizando lo que eso podía representar a una mujer en un país que no fuese el suyo, en una cultura que no fuese la suya, donde no tuviesen las creencias que fuesen las suyas. Entonces aquí me quiero centrar un poco en todas aquellas creencias que tenemos, esas verdades absolutas con las cuales crecemos y con las cuales salimos al mundo y vamos por el mundo siendo embajadores de esas creencias. Algunas de ellas nos cierran las puertas a conocer culturas, a conocer otros puntos de vista, a intentar ver las cosas desde diferente ángulo y sobre todo como darnos ese impulso de empezar algo nuevo. Yo no estoy en contra de ninguna cultura, ni de ninguna religión, ni de ninguna creencia, ni mucho menos, para nada. Respeto muchísimo la religión que cada persona tiene, su creencia. He viajado muchísimo y gracias a que he viajado mucho y a que he tenido ojos abiertos y oídos abiertos para poder comprender qué pasa detrás de esa creencia, es lo que me ha llevado a conocer a las personas como son, independientemente de ese hábito que me están mostrando, porque al final una creencia es un hábito, es algo que se repite y se queda ahí y crece y se fortalece y al final nos va generando como una especie de muro que nos impide interactuar de una manera diferente y abrirnos como deberíamos abrirnos para mostrar lo que somos, lo que realmente somos, porque no somos esa creencia, simplemente la hemos adoptado en nuestra manera de vida. Pero Mohamed no era o no es una persona que sea machista o que piense que las mujeres son menos. Y eso lo puedo asegurar porque tuve la oportunidad de trabajar con él 3 meses de mi vida, día tras día. Lo que pasa que esa creencia le estaba cerrando puertas. Entonces aquí me gustaría un poco que pensaras o que interiorizaras todas aquellas creencias que a día de hoy estás teniendo y que estás llevando afuera al mundo, de las cuales estás siendo embajador o embajadora y no te estás dando cuenta que con ellas estás cerrándote las puertas a algo que te puede dar una oportunidad o que te puede abrir o brindar un nuevo camino para brillar en aquello que sí eres, porque tú no eres esa creencia, tú eres más que una creencia, eres más que un hábito, eres mucho más que eso. Dejo mi reflexión aquí, la historia de Mohamed. Si tienes creencias que no te estén ayudando en absoluto a avanzar, identifícalas, ayúdate a cambiarlas. Lo bueno de los seres humanos es que somos totalmente moldeables, flexibles, aprendemos y desaprendemos.
Muchas gracias por escucharme, un abrazo y nos vemos pronto. Si te gustó este podcast, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, a que me sigas en mis redes sociales y a que lo compartas con aquellos que necesiten una dosis de humanidad.